De hoy, bueno, le damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Omar Mora. ¿Cómo está, doctor Mora? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Vladimir, por invitarme a este prestigioso programa y dar la oportunidad, bueno, de compartir algunas ideas, opiniones con relación al tema de alto interés nacional, ¿no? Por supuesto, bueno, usted fue presidente del Tribunal Supremo de Justicia y en este momento pudiéramos decir que el Tribunal Supremo de Justicia está en medio de una polémica. De la polémica también está involucrada en esta polémica la Asamblea Nacional. Hay una especie de choque entre poderes, ¿no? La Asamblea aprueba leyes, el Tribunal Supremo de Justicia la declara inconstitucional. ¿Esta dinámica a dónde nos puede llevar? Sí, mira, Vladimir, en primer lugar, es necesario destacar que no es de ahora. Desde que se inició este proceso de transformación y de cambio, a través de la Constituyente del año 99, hay un sector de la población que con todo derecho, y políticamente hablando, organizado, que en primer lugar se opuso a la Constituyente. Votó por la opción de, cuando se hizo el referendo, por el no. Y los diputados, digamos, de esa tendencia, que fueron electos como diputados constituyentes, durante los debates de la Asamblea Constituyente, permanentemente tuvieron una posición, por así decirlo, de oposición a los cambios fundamentales y trascendentes que ordenaba la Constitución, porque se trata nada más ni nada menos que refundar la República. Venezuela evolucionó de una democracia liberal hacia una democracia social de derecho y de justicia. Es un cambio cualitativamente importante, porque implica palabras más, palabras menos, un sistema constitucional que establece la necesidad de la inclusión, de la igualdad social, de la eliminación de la pobreza, de la recuperación de la soberanía nacional, del control fundamental de la riqueza del Estado, petróleo y demás minerales, agua, etcétera. Y por supuesto que también eso implicó el desplazamiento de una élite política que había gobernado el país durante más de 40 años. Esa élite política que fue desplazada y los grandes intereses económicos nacionales e internacionales asociados a ella, desde el mismo momento que se aprobó la Constitución, han venido judicializando, por así decirlo, el conflicto político. Es decir, el conflicto político no es de ahora. En este momento está en su momento de mayor agudeza, por así decirlo. Pero ya cuando el presidente Chávez dictó las leyes habilitantes, el presidente de Fede Cámara entonces rompió, desafiando la autoridad del Estado, las leyes habilitantes, sobre todo la ley de tierra y la ley de hidrocarburos. Después se activó el golpe de Estado. Ninguno de nosotros puede olvidar, por ejemplo, yo estaba presente como magistrado del Tribunal Supremo en la Asamblea Nacional, creo que tú también, como diputado o secretario de la Asamblea Nacional, cuando Luis Michelena, que en ese momento era uno de los voceros más autorizados del chavismo, dio un discurso hablando de su lealtad con el presidente Chávez. Inmediatamente, apenas días después, se activa un golpe de Estado contra el presidente de la República. El presidente de la República es destituido a través de una conspiración nacional e internacional, unos francotiradores asesinando a asesinos, se crea una confusión, se pierde la gobernabilidad y le piden la renuncia al presidente, él no la acepta y lo secuestran. Llega Carmona Estanga, destituye a todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, destituye a gobernadores, alcaldes, a todos los poderes públicos, incluyendo la misma Asamblea Nacional, algo más antidemocrático nunca visto en la historia. Y cuando el presidente de la República retoma el poder, hecho inaudito en la historia, gracias al apoyo de la Fuerza Armada y la movilización popular, entonces se recompone el hilo institucional. E inmediatamente comienza el proceso judicial contra los militares, los principales militares que participaron activamente en ese golpe. Y Luis Michelena, que había sido el operador político en la composición de ese Tribunal Supremo, que era un tribunal plural desde todo punto de vista, porque había de varias tendencias, mayoritariamente a favor del cambio social, pero había otros magistrados con tendencia conservadora.
Sin embargo, por una maniobra fuimos excluidos 2 magistrados, que no fue casualidad. El magistrado Juan Rafael Perdomo y mi persona, y todo el mundo es conocido que el magistrado Perdomo fue defensor del sindicato, al igual que yo. Ahí vino nuestro nexo con la CUTV, asesores de la CUTV, Cruz Villegas, tu padre, etcétera, y otros dirigentes como Enrico, etcétera. Y ese Tribunal Supremo absuelve a los golpistas con una mayoría precaria. En ese momento el Tribunal Supremo, para los sectores adversos al cambio social, fue un tribunal transparente, equilibrado, etc. Pero de ahí en adelante, cada vez que el Tribunal Supremo de Justicia ha dictado una sentencia con apego a la Constitución y a la ley, es un nuevo proyecto político, se cuestiona por falta de autonomía, por falta de independencia, cuando, por lo menos mientras yo fui magistrado del Tribunal Supremo, soy testigo de excepción, que fuimos garantes de la autonomía, la transparencia e independencia del Poder Judicial, y lo mismo puedo decir de los magistrados actuales. ¿Por qué? Porque los que conocen el derecho son los magistrados. Lo que pasa es que cuando las fuerzas políticas en pugna quieren que su disputa, en vez de resolverse como se resuelve civilizadamente las diferencias políticas entre adversarios a través del debate de las ideas y la confrontación de las ideas, se pretende que el Tribunal Supremo de Justicia sea un operador para favorecer políticamente una tendencia o la otra. Tenemos que hacer una pausa, doctor Mora. Al retorno me gustaría que abordáramos un poco algunas leyes, por ejemplo la reforma del Banco Central, por ejemplo la ley de amnistía, y deberíamos comenzar por allí, que es la que ha generado tanta polémica. ¿Por qué no se puede dictar amnistía o por qué ya, digamos, pudiéramos hablar de una jugada, ya digamos, de antemano para que esta ley no sea aprobada en el Tribunal Supremo de Justicia?